Hola a todos, queridos compañeros y tutor. Yo soy Jaime Fernández y esta es mi storytelling acerca de la historia de Colombia en lo social, político y económico del siglo XXI. El siglo XXI en Colombia fue bastante álgido. Veníamos cargando todavía esta lastre de la violencia, de las guerrillas, un proceso de paz en el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango, fallido totalmente, en el que se entregó una gran zona del país conocida como la zona de distensión y que lo único que ayudó fue a fortalecer las guerrillas. Esto dio pie a algo que también venía desde la década de 1990, como el fenómeno del paramilitarismo, empezó a entrar duro, la política estaba ajustando todo o el Estado más bien estaba ajustando todavía su andamiaje a lo que traía la nueva constitución del 91 impulsada por un movimiento social y estudiantil conocido como la séptima papeleta, que pues cambió de manera abrupta las reglas en el país o la normatividad en el país. A esto sumémosle que en lo que era la normatividad como tal se estaba incluyendo un nuevo sistema jurídico, judicial. Eh, entonces, todo esto, la violencia, las nuevas normas, la economía del país, digamos que tenía una inflación al alza y no había un desarrollo real porque pues aparte de todo esto las vías era imposible levantarlas porque existían las famosas eh, pescas milagrosas y había restricción, teníamos restricción en salir de las ciudades y de los municipios después de las 6 de la tarde porque nadie nos iba a brindar seguridad. Esto atrae o atrajo una nueva idea, un nuevo gobierno que fue el de Álvaro Uribe Vélez, vendió su seguridad democrática con el Plan Colombia, que fue apoyado directamente por Estados Unidos y que hoy en día todavía tenemos rezagos de ese apoyo, de ese Plan Colombia, que esto generó un impacto positivo en el desarrollo del país, hubo nuevamente inversión, hubo seguridad, podemos volver a andar con seguridad por el país, existió la famosa Vive Colombia, viaja por ella, en fin, hubo una reactivación del país. Sin embargo, pues esta seguridad democrática de cierta manera tuvo sus lunares negros que hoy en día se terminan de conocer y se siguen conociendo, los falsos positivos, porque en su momento tal vez el fin justificó los medios y en su momento nadie reparó. Posteriormente pasamos a un gobierno que considero que fue algo de transición, el tema de, de los acuerdos de paz con las FARC, de los dos periodos de Juan Manuel Santos Calderón, de su Nobel de Paz. Posteriormente pasamos otra vez a un gobierno un poco más estricto, pero entró la pandemia y hoy en día, bueno, algo que afectó como tal el normal desarrollo de todas las sociedades a nivel mundial, la economía en Colombia cayó bastante, sin embargo fue una de las que más se reactivó al final de la pandemia y bueno, ahora entramos a un gobierno de una corriente política totalmente diferente, con unas nuevas ideas que de cierta manera no han sido hasta el momento en su gran mayoría materializadas y que ha generado también bastantes dudas en lo que tiene que ver con el gobierno actual. Entonces, para concluir esta introducción, Colombia en el siglo XXI ha tenido una montaña rusa de comportamientos en todos sus ámbitos, lo político, lo social, lo económico, principalmente afectado por los temas de la violencia, los temas de la corrupción, los temas de los estallidos sociales y pues el tema de salubridad, como fue la pandemia, que afectó bastante a Colombia. Yo, para el desarrollo del video, voy a dividirlo en tres momentos, en lo que es la década del 2000 al 2010, del 2010 al 2020 y hasta lo que llevamos hoy en día. Hola a todos, yo soy el Mayor Guerra y vengo a hablarles de la primera década del siglo XXI en Colombia.
el desarrollo de esta, principalmente en la guerra. Porque veníamos de haberle entregado una gran parte de nuestro territorio a la guerrilla. Y un proceso de paz fallido. Llega Álvaro Uribe Vélez como presidente. Y su intención, recuperar el país a sangre y fuego. Aunque hubo cosas muy buenas y mucho apoyo de parte del extranjero, de Estados Unidos principalmente, fue nuestro principal aliado. Fortaleció la fuerza pública a través del Plan Colombia y se creó el Plan Patriota, con el que tratamos de recuperar toda la parte sur del país. Empezamos a controlar las vías y esto de cierta manera reactivó la economía en el país. Hubo alguna mayor inversión, empezaron a llegar muchos turistas con un plan que se llamaba Viaja Colombia. Pero era la guerra. Y nadie quiere estar en guerra. Y en la guerra suceden cosas. Cosas que nadie quería que pasaran, pero pasaron. Los falsos positivos. Seguían las tomas guerrilleras. La guerrilla seguía, de cierta manera, amenazando las principales ciudades del país, a las goteras de Bogotá. Y apareció un fenómeno muy fuerte y con mucho poder denominado paramilitarismo. Aliado con el gobierno, guerra es guerra. Logramos recuperar el país en gran parte, pero no acabamos con la guerrilla. Dimos de baja a sus grandes cabecillas, Raúl Reyes, al Mono Jojoy. Pero guerra es guerra, nos seguíamos matando entre colombianos. En lo político tuvimos problemas, sobre todo a nivel de plano internacional con Ecuador por la operación contra Raúl Reyes, porque allá nos metimos. Y dimos de baja a un hermano colombiano. Sin embargo, la posición de Colombia fue seguir fuerte. Y no nos íbamos a dejar de nadie, porque éramos en ese momento quienes teníamos el poder de la guerra. Pasan los 2 periodos del presidente Uribe y llega algo que para nosotros fue netamente extraño. Quien había liderado nuestras operaciones, el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, ahora iba a ser presidente y creímos que todo íbamos a ser igual. Las Fuerzas Armadas fuertes, ¡ajúa! Y a seguir en la guerra. Negocio de pocos. Monopolio del Estado, supuestamente. Pero aquí todo cambió. Todo cambió. Una vez, entre el 2008 y 2010, sus 2 primeros años de gobierno, empezó a cambiar su doctrina y lo único que él quiso fue hacer la paz. Hacer la paz. Un nuevo intento de paz. Hola, yo soy Pacífico Cabrera y vengo a hablarles de una parte de la segunda década del siglo XXI acá en Colombia, su desarrollo político y su desarrollo social. Periodo y medio del presidente Juan Manuel Santos, en donde se logra por fin dar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, un acuerdo que para muchos no fue justo, situación que llevó a realizar un plebiscito. Al realizarse esto, la mayoría de los colombianos dijeron que no. Todos somos enemigos de la paz, dijeron. Pero nadie es enemigo de la paz. ¿Quién no quiere vivir en paz? Todos queremos vivir en paz. Pero siempre faltaba algo en Colombia, y es un verdadero diálogo, es un verdadero perdón. Situación que no se dio. Es más, el gobierno firmó un nuevo acuerdo. Ya no en La Habana, Cuba, sino en el Teatro Colón, acá en Bogotá.
Con lo que se empezó a implementar esto, la economía de Colombia seguía creciendo, pero había mucho inconformismo social, porque todavía muchas guerras, mucha masacre, muchos muertos, mucha violencia, mucha inseguridad. Ya se había presentado un paro de camioneros. Ustedes recuerdan la frase del presidente Santos cuando dijo: ese tal paro no existe, y casi nos dejaron en Bogotá sin comida. Muchos inconformismos seguían, pero bueno, logramos el acuerdo de paz. Sin embargo, eso generó otro inconformismo muy grande porque mucha gente no quería que así fueran los acuerdos. Por eso, en el periodo del presidente Duque, que fue un periodo bastante complejo, sobre todo por el tema de la pandemia, y donde todo este inconformismo social, derivado también del desespero de las personas porque no había una solución a sus temas económicos después de la pandemia, derivó en que la gente por primera vez en 2019 se volcara a las calles de manera violenta. Esa era una manifestación pacífica, o no era una manifestación pacífica. El 21N de 2019 inició esto, quizás copiado por todo lo que estaba pasando en el mundo. Aparecen los escudos azules y se genera una gran violencia. Ya teníamos un acuerdo, pero ahora era ante los ciudadanos de pie, que estábamos desesperados y nuestro inconformismo nos llevó a tomar las cosas o las riendas con nuestra propia mano. Y así terminó la década del 2010 al 2020, en un caos social muy grande. Que no pretenda un gobierno colombiano que el pueblo se le quede en la casa cuando se está muriendo de hambre. Creo que esto venía de hace muchos años y la mecha se podía encender en cualquier momento. Los vándalos nos tienen secuestrados. Y no hemos ganado nada, todos vamos a perder. Los nombres de Petro y Francia. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Y queda la última parte de lo que hemos vivido en el 2019. Yo soy el capo, así empezamos, ¿no? Manifestaciones sociales fuertes. Muertos. Una crisis social bastante aguda. Derivada de tantos inconformismos que venían desde hace mucho tiempo, pero fue el momento de actuar nosotros los ciudadanos. Y vaya que sí lo hicimos. Aunque algunos dicen que toda esta situación fue derivada y venía desde la política, pero no, fuimos el pueblo los que quisimos esto. No nos aguantamos más. Entonces esta década del 2020 empieza así, los primeros años del 2020. Y esto hace que haya un cambio radical en la política en Colombia. Porque por primera vez, o por segunda vez, algunos dicen, aunque yo considero que por primera vez, logramos que un presidente de izquierda llegara al poder. Ideas nuevas, ideas frescas. Vamos a tener subsidios y muchas cosas. ¿Será que nos manipularon? Y así llegamos entonces a el periodo actual de gobierno. Muchas expectativas, muchas ideas nuevas, pero que ninguna se materializó y nuevamente estamos teniendo un tema de inconformismo social. Y lo peor de todo, la polarización que tenemos hoy en día. Por las redes sociales,
Las redes sociales hoy en día son un arma política bastante fuerte que mueven, suben y bajan, quitan y ponen a quien sea. Eso está afectando al país. La economía, unos muestran que está bien, otros muestran que está mal. Hay cifras oficiales pero no creíbles, hay cifras no oficiales pero creíbles. Polarización. Estamos divididos. Y creo que esto puede llegar a generar una nueva crisis en el país. Bueno, para cerrar simplemente quiero decir que Colombia sigue siendo un país violento. El desarrollo del siglo XXI, pues así nos lo demuestra en sus 3 periodos, o así yo denomino pues como 3 periodos que tuvimos. Uno de guerra en la primera década, en la segunda década de paz y social, donde tuvimos los acuerdos de paz, posteriormente un estallido social, y ya en los últimos 5 años, o pues 3, 4 años, o hasta los últimos 5 años, sí, un tema ya, digamos, de unas nuevas ideas. Y así es Colombia. En el siglo XX la historia fue similar. La sociedad como gran protagonista, la brecha social, la guerra, la violencia. Y pues ahora creo que hay un nuevo actor y es bastante importante, y con esto cierro, y es la polarización, que quizás está despertando nuevamente ese espíritu violento en los colombianos. Nos falta diálogo. Muchas gracias.